Palabra del Señor en Deuteronomio, el capítulo 25 y el versículo 17 y 18, dice así: orden de exterminar a Amalek. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Bien, los invito a que esté cómodo en su lugar donde está escuchando esta palabra y este culto. Y vamos a estar lo suficientemente compenetrados en esta disertación de este día. Bueno, la vida cristiana es un camino, y nosotros iniciamos ese camino el día de nuestra conversión y comenzamos a dar pasos en este camino, pasos hacia Dios, pasos que nos acercan y que fortalecen y vigorizan más cada día nuestra relación con Dios. Y ese camino termina en el cielo. O sea que ese camino termina el día que Dios llame por nosotros y tengamos que partir, o sea, la muerte, o cuando el Señor haya venido, como Él lo ha prometido en su palabra, que vendrá por la iglesia, que la iglesia será transformada y los muertos en Cristo resucitarán para recibir al Señor en el aire, en las nubes, y para estar siempre con el Señor. O sea que la persona que abandona el camino antes de cualquiera de estos dos acontecimientos, definitivamente esa persona está por fuera de los únicos dos acontecimientos que dan como clausurada una vida, una carrera, un camino, que le ponen el sello final de toda una trayectoria. Bueno, es decir, como dijo el apóstol San Pablo, él fue el que dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Poder hablar de esa manera. Entonces la persona que abandona el camino en cualquiera de sus tramos, en cualquiera de sus momentos o estados, y abandona el camino, esa persona inmediatamente renunció a los objetivos que hay hacia el final del camino. Hacia el final del camino hay una corona. Entonces, si usted no llegó al final de ese camino, pues es apenas lógico que usted no es coronado. Usted está por fuera de cualquier posibilidad que tenga que ver con la vida eterna. Esa es la razón por la cual debemos perseverar, debemos permanecer y debemos ser fiel al Señor, como lo dice la Escritura, fiel hasta la muerte. Entonces, la vida cristiana es, para poderlo entender mejor, es bueno ilustrarlo mirando la vida de Israel, y como hoy pudiéramos analizarlo, la salida de Israel de Egipto
y su tránsito por el desierto y hasta llegar a su establecimiento en la tierra prometida. Fue un tiempo de demasiadas facetas, matizado de momentos tristes, dolorosos, momentos de alegría, momentos de debilidad, toda clase de momentos, toda clase de vivencias. Hubo experiencias de todo tipo, hasta que finalmente el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Pero hay que mirar, la Biblia nos recuerda algo aquí que sucedió al principio del camino, al principio de la carrera, cuando recién ellos salían y atraviesan el Jordán, y creo que bebieron agua de la peña, y ahora se les presenta este suceso. Eso fue muy rápido, recién salieron de Egipto. Y a unos 40 años después, aproximadamente, o más de 30 años, Moisés o Dios le recuerda a Israel un hecho que había sucedido atrás, hace más de 30 o 30 años, y Dios les recuerda ese momento. Un momento bastante cruento y perturbador y doloroso. Yo creo que Dios tiene muy buena memoria. A veces a nosotros se nos olvidan facetas de la vida, momentos que hemos vivido. Y se nos olvida. Se queda perdido en el recuerdo cosas de nosotros, buenas, malas, regulares, cosas que alegran, otras que entristecen, pero de alguna manera quedaron borradas o quedaron sepultas en el fondo del alma. Y comenzamos el camino con demasiados tropiezos y dificultades, y entonces llegamos a preguntarnos, pero ¿por qué mi vida no puede ser la mejor? ¿Por qué mi vida se encuentra en medio de tantas perturbaciones y desalientos? ¿Y por qué pierdo la fuerza y pierdo la fe y pierdo la visión y me desaliento tan fácilmente y me desanimo tan fácilmente y tan fácilmente me veo tentado a salirme del camino? Hablamos con Dios y Dios nos dice: recuerda aquel incidente en tal tiempo, en tal ocasión, en tal lugar. Ese incidente te está haciendo daño. Ese momento hay que removerlo. Ese momento, lo que hizo, lo que dijo, cómo actuó en esa ocasión, eso continuó siendo en la vida tuya un elemento perturbador y te ha acompañado en el camino. Y es el que te produce tanta debilidad y tristeza y soledad y desaliento y desesperanza. Ese momento, y hay que removerlo. Ese momento o esa situación, cualquiera que sea, hay que removerla. Hay que quitarla, hay que destruirla. Hay que... En otras palabras, hay que hacer un arrepentimiento, hay que pedir perdón, hay que tener una reconciliación con Dios, hay que hacer un trabajo de redención hasta que esa culpa sea quitada o ese estorbo sea eliminado, y para que ya el camino quede expedito para la continuidad normal
de su vida cristiana. Bueno, entonces le dice Dios, acuérdate de lo que hizo Amalek. ¿Quién fue Amalek? Amalek fue un príncipe de la estirpe, o sea, de la familia de Esaú. O sea que Amalek era pariente de Israel. Esos dos pueblos eran parientes, eran algo así como primos hermanos. Pero yo creo que tiene fuerza aquí la palabra del Señor cuando dice que los enemigos del hombre son los de la casa. A veces los grandes tropiezos para la vida cristiana y para las esperanzas de salvación de una persona están en la misma casa, en la misma familia. El esposo o la esposa que sirve de obstáculo o de tropiezo, o el papá o la mamá o el hijo o el pariente cercano o el amigo o el vecino o el socio. Pero casi siempre los principales obstáculos para la vida cristiana están dentro de la misma familia. Entonces, este Amalek, al salir Israel de Egipto, Amalek como pariente de los israelitas, lo propio que debía haber hecho como un familiar, como alguien, familia de la misma sangre. Bueno, lo propio era haberle abierto el paso para que Israel atravesara su territorio sin tormentos y haberle provisto de recursos, en lo posible haberle ayudado a su hermano que iba fatigado por el desierto y haberle ayudado con agua y por lo menos ser cortés con su pariente, con su familiar, pero no lo fue. La Biblia dice que le salió a Israel al encuentro. O sea que cuando Israel iba por ahí, Amalek salió allá al encuentro, pero en la forma como vemos esto, que se genera una guerra entre estos dos pueblos, vemos que hubo un acto de traición, un acto de maldad, un acto de crueldad. O sea, sale al encuentro armado por allá, pero le dice que salió en son de paz para saludarlos, para darles la bienvenida, para felicitarlos en su empeño de ir a la tierra prometida. O sea, fue algo falaz e hipócrita. Y entonces cuando las caravanas, o sea, la marcha, Israel marchaba hacia adelante, las tribus tenían un orden. Dice que las tribus se ubicaban, la tribu de Judá era la líder, estaban hacia el oriente y junto a él estaban los campamentos de Isaacar y Zabulón. Hacia el sur estaba Rubén, que era el líder, y al lado suyo acampaba Gad y Simeón. Hacia el este, o sea, el oeste, el líder era Efraín, y a su lado estaban Manasés y Benjamín. Y en el lado norte, el líder era Dan, y a su lado estaba Aser y Neftalí. Ese era el orden establecido, y cada uno iban con sus banderas y sus líderes, sus ejércitos y su gente. Entonces, atacar a Israel de frente, pues no era muy fácil, porque al frente iban unos guerreros muy fuertes, iba la tribu de Judá, el león, de ahí que se dice el león de la tribu de Judá. Entonces la tribu representada por un león, iba Isaacar y Zabulón, que eran
tribus muy fuertes, guerreros muy fuertes, y así sucesivamente. Entonces, al marchar los israelitas, dejaron los débiles, dice que los flacos, lo dice la otra versión, iban atrás pensando en protegerlos, porque dijeron: el enemigo nos ataca de frente. Entonces los dejaron atrás. Por eso aquí habla de la retaguardia, atrás. Iban los débiles, seguramente iban los viejos, los ancianos, seguramente iban los enfermos, seguramente iban las mujeres, seguramente iban los niños. Y esa zona estaba menos protegida. Había menos protección en esa zona, o sea, en la parte atrás, en lo que se llama la retaguardia. Amalek, en ese análisis que hizo de la composición del ejército, de la tropa, miró las fortalezas de Israel, dónde Israel era fuerte y en qué parte Israel era débil, y se dio cuenta que Israel era débil en la parte de la retaguardia. Ahí se dio cuenta que Israel era débil. Oye, hermanos, la pregunta es, usted que me está escuchando hoy, hay una mente psicóloga, hay un psicólogo, o muchos psicólogos, pero psicólogos del mal, demonios, espíritus, que están analizando sus fortalezas y sus debilidades. Están haciéndole un estudio a su vida, a su hogar, a su familia o a la iglesia, haciendo un estudio para mirar dónde usted es fuerte y en qué cosas consisten la fortaleza, la fuerza, la armadura que usted tiene, que lleva como cristiano. ¿Qué tanto está lleno de Dios? ¿O qué tan poco hay de Dios? ¿Qué tan vacío está su corazón de Dios? Y el diablo está estudiando eso para atacarlo, para atacarle su familia, o atacar su hogar, o atacar su negocio, o atacar la salud suya, o atacar una iglesia. Hemos visto iglesias o hemos oído de iglesias que han tenido dificultades, que el pastor ha muerto, que el pastor alguna cosa se accidentó, que creyentes, que líderes, que diáconos se fueron, se descarriaron, abandonaron la empresa. Hemos oído situaciones alegres, pero también hemos oído otras tristes, situaciones dolorosas. Entonces hay alguien que está analizando eso. Y aquí fue lo que sucedió. Cuando el enemigo se enteró de que Israel en la retaguardia era débil, por ahí lo atacó y por ahí los masacró. Por ahí le mató una cantidad de gente. Le hizo daño, mató mujeres, niños, ancianos, enfermos y débiles. Débiles. Entonces, las palabras que tenemos aquí es: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Amalek se le atravesó en el camino y luego lo atacó por la retaguardia. Pero hay algo que dice: de cómo te salió al encuentro. Las palabras amistosas, palabras como alguien de la familia, seguramente palabras tiernas.
pero esas palabras eran traicioneras y había demasiada maldad en esas palabras. Yo quiero dejar esta partecita aquí y trasladarlos a un tema que encontramos en el libro de Génesis y el capítulo 32. Y es cuando regresaba Jacob, que regresaba de Harán, donde estaba, o de Padán Aram, de su tío, y se encontró que su hermano Esaú salió al camino a encontrarlo con 400 hombres armados para hacerle guerra, para pelear contra él. 400 hombres armados. La Biblia nos cuenta que Esaú se asustó demasiado, lo sobrecogió un miedo pavoroso. Y entonces dice la Sagrada Escritura, Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Y dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. En estos capítulos, este capítulo 32 y 33, nos hablan de unos acontecimientos que quedaron marcados con unas palabras que deben ser muy importantes. Dice que a este lugar donde le salieron unos ángeles, un coro de ángeles, una procesión de ángeles, salieron al camino por donde iba Jacob a encontrarse con su hermano que lo iba a combatir. Y ahora sale un ejército de ángeles a decirle, bueno, usted tiene unos enemigos, y un enemigo peligroso que juró matarlo. Y a eso salió, a cumplir su juramento, salió a matarlo con 400 hombres. Pero los ángeles le dijeron, pero no se preocupe, aquí estamos nosotros para ayudarle, para defenderlo. Ese lugar se llamó Mahanaim, que quiere decir entre dos campamentos, que Jacob se encontraba ahora entre dos campamentos. Uno, que llevaban intenciones muy malas, que tenían intenciones de matarlo, de destruirle todo lo que llevaba. Y otro campamento que Dios había desplazado a su favor para darle protección. Bueno, entonces yo creo que aquí estamos bien, ¿verdad? Aquí estamos bien, porque quiere decir que en este mundo hay un campamento maligno donde siempre se generan malas intenciones contra el pueblo de Dios, contra la seguridad y el bienestar de la iglesia, de los hermanos, y que a toda hora traman maldad y desidia contra el pueblo de Dios. Pero hay otro campamento que Dios ha dispuesto para nuestro bien. Y la Biblia dice que Dios o el Señor prometió acompañarnos y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios está con nosotros, pues, ¿qué podemos temer, verdad? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, y aquí dice que pasa un arroyo, o sea, un río, y aquel pernocta toda la noche en ese lugar, y dice que le sale al encuentro un ángel, y ahí es donde nos habla la Biblia de que le es cambiado el nombre a Jacob, le es cambiado por Israel, y entonces ese lugar, Jacob a ese lugar le pone nombre. Creo que antes se llamaba Jaboc,
y ahora después de este momento se llama el río Peniel, que quiere decir rostro de Dios, la cara de Dios, porque ahora Jacob vio en ese lugar, aún a la medianoche, en la oscuridad de la noche, pudo divisar o ver a plenitud el rostro de Dios. Entonces, nosotros en la vida cristiana nos debemos acostumbrar a las cosas bonitas que nos suceden. Los buenos amigos que nos aman, que nos quieren, que nos ayudan, que nos acompañan, que nos visitan, que nos dan fortaleza, que en los momentos tristes vienen para darnos consolación, que en los momentos de debilidad vienen para decir, mire, yo es poco lo que puedo hacer, pero cuente con mi amistad, con mi compañía, con mis oraciones, cuente con mi apoyo, aquí estoy a tu lado, tú no estás solo, me tienes a mí, yo soy tu amigo, soy tu hermano, soy tu siervo, soy tu esposa, tu esposo, tu hermano. Bueno, pero hay momentos donde las cosas son diferentes. Miremos, vamos a mirar un poquito en el Evangelio según San Mateo, el capítulo, y estamos hablando ahora del Señor Jesús, capítulo 8 de San Mateo, y mire lo que dice la Biblia. Los endemoniados gadarenos. Cuando llegó a la otra orilla, Jesús con sus discípulos, a la tierra de los gadarenos, mire quién llegó. Capítulo 8 y el versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro, ¿qué? 2 endemoniados que salían ¿de dónde? De los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Me recuerdo, yo era pastor hace muchos años en algún lugar y había una zona en otro extremo y me decían, allá nadie ha podido entrar con el evangelio porque es una zona de guerra, de violencia, de muertos y de demasiada brujería. Hay mucha brujería. Entonces sentí yo por el Espíritu Santo que debíamos ir. Llamé a unos líderes jóvenes, yo también estaba muy joven en esa época. Le dije, bueno, vamos a llenarnos, vamos a tener un mes de ayunos, de oraciones, vamos a meternos en Dios fuertemente, a llenarnos del Espíritu Santo y vamos a entrar a esa región. Y así fue. Entramos a esa región, por la gracia de Dios, hoy hay una iglesia en ese lugar. Entonces lo que dice aquí es, nadie podía pasar por ese camino, porque el demonio lo había cerrado, porque el diablo lo había cerrado. A veces, hermanos, el camino de la bendición y de la prosperidad se cierra en su casa, en su familia. Hay hogares a donde el pastor no puede llegar, porque alguien, un miembro de la familia lo cerró y dijo, aquí pastores no entran, aquí creyentes no llegan, aquí estas cosas evangélicas, no, fuera con ellas. El demonio cerró el camino. Hay gente que quieren ir a la iglesia, personas quieren ir a la iglesia, pero el diablo cerró el camino. Y aunque la persona quiere ir, el diablo cerró de tal manera el camino y la persona no puede ir a la iglesia por alguna razón, por algo.
Pregúntele a las personas a quienes hemos invitado que vengan a la iglesia y no han venido. Pregúntele por qué no ha venido. Pregúntele. Y de pronto ni siquiera ellos saben. Solamente están siendo usados por un demonio que les cerró el camino y que les impidió el paso hacia una bendición pospandemia. Dice la Biblia que esos demonios salieron furiosos de los sepulcros, feroces en gran manera. Porque el que pasaba por ese camino, esos sujetos lo atacaban, lo herían a puñaladas, a golpes, lo robaban, le hacían daño. Entonces nadie pasaba por ese camino, ya ni siquiera la policía, seguramente, nadie pasaba por ese camino. Y esas personas dormían en los cementerios, poseídos de la droga, poseídos de toda clase de enojos y de maldad. Verso 29. Y clamaron diciendo, aquí enfrentaron al Señor Jesús. Y mire lo que dijeron: Jesús, Hijo de Dios, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. O sea, Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué se mete en nuestros terrenos? ¿Por qué se mete en nuestro territorio? Este es nuestro reino. Este entorno es mío, le dijo el diablo a Jesús en aquella ocasión. Y la gente que hay aquí es mía. Todas las personas son mías. Eso es lo que sucede a veces cuando hay familias que odian el evangelio, detestan el evangelio y no quieren a la iglesia. Es porque hay un demonio que se apoderó de su mente y se apoderó de sus almas y se apoderó de su voluntad. Y si un predicador va allá, lo van a enfrentar. El diablo lo enfrenta y le dice: esta gente es mía y este terreno es mío y esta familia es mía y ustedes no pueden entrar aquí. ¿No se ha dado cuenta que a veces sucede así? Que a veces hay familias demasiado cerradas para Dios. Todo lo que es de Dios es prohibido porque no les gusta, porque no lo quieren. Mírelo acá, un demonio. Pero ¿sabe que esos demonios también mencionan a Dios? Ellos dicen: yo no necesito a Dios. O sea, eso de ustedes. No, porque yo también me persino. Y yo también me comulgo. Y yo también me como la hostia. Y yo también hago penitencias. Y rezo. Y en diciembre me como el barranito gordo. Y las pepas endulzadas. Y la natilla. Yo también soy creyente. Eso fue lo que ellos le dijeron a Jesús. Así que no lo necesitamos. ¡Fuera usted! Aquí no lo necesitamos, porque este terreno y la gente que hay en este lugar nos pertenece, son nuestros y ellos nos aman. Hay gente que ama al diablo, ¿sabía? Hay gente que ama al diablo y le gusta todo lo que el diablo les ofrece. Y escuche esto. Esto prueba lo que estoy diciendo. El verso 34. Esto prueba lo que estoy diciendo. Dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Mire lo que le dijo la gente a Jesús en oración. Señor, oiga, nosotros oramos y le decimos: Dios, cuánto te necesito. Cuán importante es en mi vida, Señor.
Cuán importante y necesario eres en mi hogar, te necesito. Esa es mi oración todos los días, esa es mi oración siempre. Te necesito en mi hogar, Dios. Te necesito en mi familia, Señor. Por favor, mis hijos, mi esposa. Hoy mi esposa no está aquí. Señor, yo necesito que la sane. Señor, mi familia. Señor, te ruego por la iglesia donde yo soy pastor, para que esa iglesia sean sanos de toda enfermedad, o por lo menos sean protegidos y curados de cualquier enfermedad, sean libres de ruina, de ladrones, de toda clase de malignidad. ¿Cuánto te necesito, Señor? ¿Se lo ha dicho? ¿Se lo dice todos los días? ¿Se lo dice en la mañana? ¿Se lo dice en la tarde, en la noche? ¿Se lo dice cuando despierta en la noche? ¿Se lo dice cuando va por el camino? Pues claro que necesitamos a Dios siempre, a cada instante. Él es la única esperanza. Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador, y a Él lo necesitamos encarecidamente. Pero ellos salieron a orar diferente. Señor, no, nosotros tenemos aquí nuestra religión, tenemos nuestros sacerdotes, nuestros líderes religiosos, tenemos nuestro templo, tenemos nuestras autoridades, nosotros no lo necesitamos. Mire lo que le dijeron. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Que se fuera. ¿Cuántas veces a mí como pastor, como predicador, me lo han dicho por aquí? ¿Cuántas veces me lo han dicho? Pastor, no queremos más culto en la casa. Pastor, no queremos, no nos gusta. ¿Cuántas veces me lo han dicho? Y algunos hasta con palabras violentas. ¿Cuántas veces nos han cerrado la puerta o nos la han tirado por la cara? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces le han dicho a Dios con una manera de rechazo? No lo queremos, no lo necesitamos, no nos hace falta. Nosotros estamos bien y sin ti estamos bien. Bueno, entonces dice la Biblia que toda la ciudad, toda la gente, el chico, el grande, el anciano, todos salieron para decirle a Jesús: Señor, por favor, no lo queremos aquí en nuestro territorio. Y confirma lo que dice el Salmo, el versículo 28 y 29. Que dice ahí, reclamándole a Jesús: ¿qué tiene con nosotros? Porque vienes a atormentarnos. ¿Cuál es el problema? No lo necesitamos, no lo hemos llamado. La gente aquí nos quiere a nosotros. A ti no te quieren, y te lo vamos a demostrar que no te quieren. Y prueba de eso, salió toda la gente y le dijeron a Jesús: Señor, por favor, váyase de aquí, no lo queremos. ¿Y lo echaron? ¿Y lo echaron? Entonces se da cuenta que la reunión, o sea, aquellos que le salieron al camino a saludar y a acompañar en un momento cruento y difícil a Jacob, fueron amigos, ángeles de Dios. Que es cuando tenemos problemas, angustias, necesidades, momentos, situaciones difíciles, y oramos: Señor, por favor, ayúdame. Yo quiero vencer, quiero triunfar. Quiero, Señor, que me ayudes a triunfar sobre esta difícil situación. Y vemos que los problemas se derriten, se desvanecen, que los obstáculos se van y que nuestro camino queda abierto y lleno de luz. Es porque Dios vino con sus ángeles a ayudarnos y a hacernos compañía. Pero a veces vemos que la vida se torna muy difícil y oscura,
tensa y difícil. Difícil la salud, difícil la economía, difícil las relaciones familiares o las relaciones de pareja hasta llegar al divorcio o casi al divorcio, a la separación. Todo se torna difícil. La situación en la empresa, en el trabajo, todo se torna difícil. ¿No entiende usted que alguien muy tenebroso y maligno le salió al camino para hacerle la vida a usted imposible? ¿No se da cuenta que debe haber un demonio por ahí cerrándole el camino? Y hay gente que es torpe, el débil es torpe. En vez de triunfar, en vez de pararse firme, en vez de decir yo tengo a Dios, yo tengo la fortaleza de Dios, yo voy a vencer, voy a triunfar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son cobardes, salen corriendo, huyen, dan la espalda, y la espalda es por donde el enemigo, el diablo, les va a meter la puñalada. No sea cobarde usted que me oye, no dé la espalda, porque el diablo lo va a matar por la espalda. No lo mata de frente, pero la espalda. A la hora que usted dé la espalda, por ahí le va a llegar la puñalada. Sea fuerte, ¿verdad? Sea fuerte. Bueno, vamos a volver a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio otra vez, al capítulo 13 de Deuteronomio. Dice advertencias contra la idolatría. Dice así la palabra del Señor. Verso 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Dice el 3, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños. No darás oído. Verso 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Verso 6. Si te incitare tu hermano, ahora viene la familia, ahora vienen los parientes. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos. Verso 8, no consentirás con él, ni le prestarás oído. Oiga, oído, acá, mire, por acá. Por acá le van a meter palabras de incredulidad. Por aquí le van a meter desaliento. Por aquí lo van a desalentar sus amigos, sus familiares. Y le van a decir, es que el bobo, ¿qué le pasó? Que se volvió evangélico. ¿Qué le sucedió? Tan alto que es y tan robusto que es, pero tan débil y tan torpe. Eso se lo van a decir por allá en la empresa, se lo van a decir por allá en algún lugar, para tratar de desanimarlo con palabras. Por aquí dice la Biblia, no consentirás con él, ni le prestarás oído. No le prestarás oído. Verso 12, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que ha salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis.
dice: tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si apareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad. Era severo, severo el tratamiento que se le daba a la falsedad en aquellos tiempos. Era severo el tratamiento que se le daba a la herejía. Eso se le daba un tratamiento terrible, era penado con la pena capital, la pena de muerte. Era sancionado severamente cualquier falsedad a la doctrina, cualquier falsedad a la traición, cualquier falsedad a la fe, cualquier falsedad contra los propósitos de Dios. Bueno, entonces, hermanos, vamos a decir que nosotros vamos caminando hacia el cielo y que a uno y a otro lado del camino hay muchos obstáculos, demasiados obstáculos. Algunos dicen: no, es que yo me volví evangélico y la vida se me complicó. No, mejor no. Bueno, y entonces, ¿no dice la Biblia que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos? Claro, ¿no dice la Biblia que la vida cristiana es una lucha, es una guerra permanente? Pero estamos guerreando, y la Biblia nos dice que debemos pelear la buena batalla de la fe. Entonces, usted debe ser fuerte. Usted, hermano que me escucha, debe ser fuerte, porque lo van a tratar de desalentar, de desanimar. Alguien se le atravesará en el camino, una mujer bonita o fea, un hombre, un amigo, un socio. Alguien se le va a atravesar en el camino para desalentarlo, para destruir su fe, para dañar su espiritualidad, para derrumbar los objetivos que usted se había propuesto. Y usted debe ser fuerte. La vida cristiana es así. Si no fuera así, pues entonces qué fácil sería ser salvo. Pero lo que dice la Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura es que el justo con dificultad se salva. Y que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío, el infiel y el pecador? Si es difícil para el justo, ¿cómo entonces podrá ser salvo el inconverso, el pecador, el incrédulo, el que nunca se arrepiente, el que nunca quiere arrepentirse, el que nunca quiere consagrarse, el que nunca quiere ser bautizado, el que nunca quiere rendir su vida a Dios? ¿Cómo hará ese sujeto para ser salvo? Imposible, imposible. Pero con Dios todo es posible. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a hacer una oración. Voy a orar, voy a permitirme orar por la gente que en este momento estén desanimados. Seguramente habrá gente desanimada en Colombia, en las iglesias. Seguramente mucha silletería ha quedado vacía porque muchos se han ido, porque muchos otros se murieron, porque otros no quieren volver, o porque otros tienen miedo. Siempre habrá en todas partes la gente que tiene miedo,
la gente que se acobarda, la gente que están dispuestos a doblar a servir ante las circunstancias malignas o incómodas. Siempre habrán miedosos en todos los tiempos y en todas las circunstancias, pero vamos a orar que Dios esté ayudando. Hay mucha necesidad en Colombia. Hay mucha necesidad en tantos países, en tantos lugares del mundo, en el mundo entero. Nuestra iglesia, y debemos orar, dice la Biblia, orando por todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar por la iglesia del Señor en todas partes.